Llega a la empresa y tiene a todos, o sea, succionados en el decir, nadie me puede sobrepasar. Y en el momento que Paloma agarra la mochila, se caen y salen unas como bolsitas con unos polvos muy sospechosos. Se echa un comentario y le dice, bueno, ¿y no tienes más fotos tuyas tipo en traje de baño? Esto es Doctor HR, el podcast donde traemos casos reales de las empresas y decimos lo que nadie quiere decir sobre cultura, liderazgo y talento. Somos María y Mariana, socias fundadoras de Creando Talento, mejor conocidas como el Yin y el Yang. En este espacio recibimos los conflictos de las empresas, los analizamos sin filtro y te damos herramientas muy prácticas para resolverlas. Si tienes un caso real, compártelo con nosotras. En este espacio lo analizaremos y te daremos una solución. Pues vamos a arrancar con nuestro primer episodio al que le vamos a llamar el talento estrella tóxico. Y si tu peor problema no es tu peor colaborador, sino el mejor, les vamos a contar toda la carnita de este caso para que entiendan en dónde estamos. Esta empresa... vamos a cuidar, obviamente, la identidad que tiene. Entonces, los únicos datos que les vamos a decir es que es una comercializadora bastante exitosa, ha tenido un crecimiento muy acelerado y tienen un vendedor estrella, Ari, al que le vamos a llamar Santiago. perfecto. Ok, entonces, te voy contando el contexto. Santiago lleva muchos años en la empresa, es el mejor vendedor de todos, pero tiene un lado bastante dark, que no sé si nos puedas platicar tú de eso. Justo. Siempre llega, es el único realmente que está vendiendo en la empresa. Tiene una personalidad encantadora, lo que se le llaman los encantadores de serpiente, porque afuera, vamos, vende tal. Pero llega a la empresa y tiene a todos, o sea, succionados en el decir, nadie me puede sobrepasar. Sí, y otro punto importante es que justo al ser tan encantador, Santiago es de esos perfiles que el director general dice, si se me va, me muero, estoy frito. Como yo digo, parecería que fuera un Messi. Sí, y lo que el director general no ve es que no solo tiene a su gente como atada de su área, sino que mete una cultura desagradable, oscura. Yo le digo como es la manzana podrida en un campo. Claro, porque dentro de esta recolección que hicimos nosotras, algo que nos dijeron fue que hay mucha gente muy valiosa que ha estado renunciando por el trato de Santiago. Nos comentaban en algunas juntas que de los que gritan, si no sabes, entonces, ¿por qué estás trabajando acá? Y hace poquito, alguien de la oficina se salió de una de esas reuniones, una persona nueva que trae muchísimo potencial para agregar valor en la empresa, se sale llorando después de la humillación que tuvo y se acerca a Ari, todo el equipo directivo con el director general y le dice, oye, ya estamos bastante cansados de Santiago, si no se toman cartas en el asunto nos vamos a acabar yendo. Pero ahora, súper importante. Santiago vende el 32% de lo que se factura en la empresa proviene de Santiago, que creo que ahí es donde el caso se empieza a complicar un poquito. ¿Y alguien más de ese equipo vende? ¿O cómo está la distribución de ventas, María? A ver, hay otros vendedores en la empresa, pero ninguno que tenga los resultados que tiene Santiago ni cerca. Ni tienen tanto control de la cartera como lo tiene Santiago. Y eso hace que obviamente el director general esté atado de manos y que no quiera pues dar un paso o ni siquiera llamarle la atención a Santiago por el impacto que podría tener el que Santiago salga de la empresa. ¿Y cuál fue la solución? O sea, Pues ¿qué nada, pasó? El director general nos manda un mensaje diciendo estoy atado de manos, no sé qué hacer, no sé por dónde moverme. Por un lado es perder a Santiago o perder al resto de mi equipo. Y pues la decisión difícil, Ari, hoy no está tomada y eso es lo que vamos a resolver tú y yo. Ahora sí, María, vamos a desmenuzar este caso como nos gusta y ver realmente dónde está la causa que está originando esta problemática. Yo lo primero que pienso, digo, de todo esto, la solución fácil o lo que dirías es, el problema es Santiago, Claro, saco a lo Santiago corres. y lo corro.
¿Tú qué crees de eso? Este episodio es presentado por Creando Talento, la empresa líder en estrategia de recursos humanos. En Creando Talento estamos transformando la forma en la que se trabaja. Nuestro propósito es simple: mejores colaboradores, mejores líderes, mejores empresas y un mejor país. Si tu área de recursos humanos hoy se dedica solo a festejar cumpleaños y a contratar gente, no está agregando valor. Necesitas estrategia. Nosotros diseñamos cultura que sí da resultados, compensación que mueve el desempeño, fortalecemos el liderazgo y construimos estructuras que hacen que la empresa crezca con orden. Si quieres que recursos humanos deje de ser un costo y se convierta en una palanca, ve al link en la descripción. A ver, es que yo creo que Santiago es un síntoma y que si bien hoy está causando un problema, el quitarlo te va a solucionar, sí, te va a ayudar a dar un ejemplo, sí, pero también tienes un lado muy endeble, que es que hoy el 32% de tus ventas dependen de esa persona. O sea, como empresa, perder ese ingreso y quedarte con todos tus clientes o futuros clientes volando, está duro, Ari. María, tienes toda la razón. O sea, coincido perfectamente que el síntoma es Santiago, pero yo sí creo que aquí la causa es el director general. O sea, al final, su poca visión a largo plazo es lo que hizo crear ahora sí que este pequeño monstruo con alguien muy capaz y poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, porque, o sea, si yo pienso como en estos dos factores. Primero, en la posición en la que está el director general de esta empresa, donde las ventas dependen en un 32% de una persona. Y ojo, Ari, sea buena o sea mala, es un porcentaje altísimo de la empresa, lo cual a mí me hace pensar que es una empresa con pocos sistemas. Y al haber pocos sistemas, dependes de esta persona y estás amarrado de manos. ¿Y sabes qué? También al final es un tema de cultura. Porque si tú desde el inicio marcas la pauta de aquí no se habla así, aquí no se humilla, otro gallo cantaría. Porque este cuate desde el inicio su comportamiento se hubiera visto modificado. Pero él, aquí no hay nadie y es la ley del más fuerte, porque yo soy el que vendo más, hay un reinado de terror. Y lo único que provocas es que las pobres nuevas generaciones no tengan ni para dónde crecer. Y acabas de decir algo importante que para mí eso es, no sé, con el poquito contexto que tenemos de este caso, si yo hago una radiografía rápida, esa es la cultura de la empresa. Es tú dar resultados y no importa lo que hagas y no importa si pasas por arriba de la persona, mientras tú rindas, vas a seguir aquí. Traes un tema de rotación, que era lo que vimos en el caso, donde hay gente valiosa que está saliendo de la compañía, una persona de alto potencial recién contratada, ya metida en toda esta maraña que hace que obviamente el talento interno no pueda crecer dentro de la organización. Y creo que es muy común el crear como estrellitas y no equipos estrella. Fuertes. ¿Me explicó? Entonces traes un talento, lo detectas y te lo digo porque hemos estado ahí, tú y yo. En que de repente te cae la niña con un súper talento que va a solucionar y de repente te enfocas en ella y no en crear una red de apoyo y un equipo sólido. Claro, un equipo sólido. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, Ari, yo sé, tú eres una coach muy, muy picuda. ¿Le darías coaching a Santiago? O sea, ¿tú crees que un proceso de coaching pudiera hacer que Santiago realmente cambie y se salga de ese lugar en el que está? Sí, pero lo haría como en un tercer paso. Creo que aquí el primer paso es coaching al director general. Porque claramente el que no está logrando empaparse de la cultura y lo que realmente tiene que formar en su gente es él. Entonces yo sí tendría un coaching muy confrontativo, de decir, a ver, tus patrones del liderazgo son estos, estos y estos, y a la par diseñar una cultura. El decir, ¿qué sí queremos en tu empresa y qué no? Son los famosos no negociables. O sea, tú puedes decir, esto sí y esto, o sea, sobre mi cadáver, que suceda. Y le sumo a la toma de decisiones que constantemente debes de estar haciendo como director general,
desde la visión de tu cultura. Y Exacto. es ese caminito. Y hoy su equipo no se siente protegido por la cultura que tienen en la empresa. Entonces yo coincido también que ese es un elemento que deberíamos de estar observando. Ahora, la falta de procesos. O sea, si hoy el director general saca a Santiago del mapa, Se le está cae. frito. Entonces, esta es una transición que se tiene que hacer pensada, que se tiene que hacer lenta, que tenemos que ver de qué forma protegemos a la empresa y cómo creamos un equipo comercial en donde puedas diversificar el riesgo que traen hoy en día. Claro, pero para eso, uno, tienes que mapear todo tu proceso de ventas. Desde ver cómo se levanta, cuál es el proceso desde dónde está el lead, cómo me acerco, cómo cierro la venta, cómo le doy el servicio postventa, que eso luego lo que pasa en estos como casos estrella, se hace, no se queda documentado y entonces el riesgo es altísimo. Claro, porque la información, o sea, una de las características de estos perfiles es que la información la tienen contenida para ellos y nada más. A mí me encantaría preguntarle si existe un CRM, O ¿sabes? En donde esté toda la información de los clientes, o déjate un CRM, un Excelary. O sea, un Excel en donde nosotros podamos ver quiénes son los clientes top que tenemos, en dónde está parado cada cliente, quién es el punto de contacto, etcétera, porque hay que cuidar el negocio. O sea, hay que cuidar la cultura, sí, pero hay que cuidar el rendimiento del negocio y el retorno que tenemos mes a mes. Y aquí creo que algo bien importante que le pega el tema de retención de talento es que este equipo que fue, ¿no? Estos nuevos talentos que fueron los que al final levantaron la mesa y dijeron, si no hay un cambio yo me voy, como realmente ver y darles a conocer el plan de trabajo. Si tú dices, bueno, a ver, vamos a mapear, va a haber coaching con el director general. Uno, que él asuma su responsabilidad de decir, yo no he logrado tener el liderazgo que se requiere. Yo voy a hacer 5 sesiones con esta coach. 2, vamos a levantar una cultura y además vamos a meter que nuestro sistema de evaluación esté amarrado a la cultura para que no sea una más, miren, ahora vamos a trabajar en equipo, sino que realmente a la gente se le evalúe con esos que son los power skills. ¿Me explico? Que es lo que te va a asegurar la longevidad de tu negocio. De tu empresa. Exacto. 100%. Y que tu equipo sepa que se va a ir dando, y obviamente con Santiago habría que hablar, y claro que también se le daría un coaching muy profundo y en un tiempo. O sea, ahora decirle, mira, Santiago, si tú en 3 meses no cambias en actitud y te vamos a medir de A, B y C, y no solo yo te voy a medir, sino te vamos a hacer un 360 para que realmente vea que esto es en serio y que no es nada más una platiquita, ¿no? Claro. Una charla que le llaman para que esto se solucione. Total. Pero a ver, Ari, 2 cosas. 1, ¿por qué una 360? Y tú consideras que la empresa hoy tiene la madurez para aplicarles una encuesta 360 grados, porque yo soy muy precavida justo con esa herramienta. A ver, yo creo que aquí nos estamos adelantando y creo que este espacio hay mucha gente que no sabe ni siquiera bien qué es una 360 porque es como un tema muy técnico de recursos humanos. Entonces creo que sería bueno, María, que nos explicaras un poquito qué es una 360, cuál es el objetivo, etcétera. Claro. A ver, la evaluación 360, como lo dice su nombre, mide todo el entorno. Entonces, te evalúa tu jefe, te evalúan tus pares y te evalúa tu equipo, ¿ok? Ahora, yo soy muy cuidadosa de cuando sí se aplica una evaluación 360 y cuando no se debería de aplicar. Porque una vez más, si tú ni siquiera, Ari, tienes enmarcada la cultura de la empresa, lo que se espera del liderazgo, qué está bien hecho y qué no está bien hecho, porque en el caso vemos que Santiago es el que decide cuando las cosas están bien hechas o no del lado de la operación. O sea, ni siquiera es el director general. Entonces, claro, te digo o sea, por adelantado cómo va a salir la evaluación 360 de Santiago. Su jefe lo va a evaluar bastante bien por los resultados que tiene, a lo mejor le pone algunas anotaciones en liderazgo, sus pares lo van a evaluar muy mal por el contexto que tiene de la dinámica entre ellos
Y sus reportes directos yo creo que deben de tener el mismo trato que tiene su equipo. Entonces, ¿realmente qué información nos podría dar este proceso de 360? Entonces, o sea, ¿qué tipo de evaluación tú sugieres? A ver, yo pienso por un lado ya tienes la percepción del equipo, tienes data de la gente que ha renunciado, que a mí algo que me gustaría también platicar en esta parte del diagnóstico es cuánto le está costando a la empresa la rotación, porque a veces creemos que es el sueldo, que es contratar a una persona, pero, o sea, hablemos del costo de oportunidad y del retrabajo que tiene que ir haciendo, que se hace mientras está entrando una persona, de la baja del nivel de servicio que le das a tu cliente. O sea, son varios elementos que ahí tendríamos que ver. Creo que me desenfoqué de tu pregunta inicial, pero es el director general, solamente él, tomando en cuenta la opinión que ya la tiene, o sea, porque el equipo trae un burnout tremendo y él tiene que tomar una decisión. Entonces, vería para qué es bueno, qué comportamientos necesita que él modifique. Yo creo que aquí la evaluación a lo mejor chance te sobra. Estamos hablando de un one-man show, que es Santiago, con otro one-man show, que es el director general, en donde se va por el resultado y nada más. Claro, y que al final tienes muy detectado dónde es su área de oportunidad, ¿no? Que es este Claro. tema del maltrato. Y ahí sí creo Exacto. que es binario. Exacto, o sea, es binario, o sea, es muy fácil. Santiago es buenísimo vendiendo, es mi vendedor estrella. Santiago es humillante, Santiago aplasta al equipo y ahí sigue porque todo el mundo sabe cuál es el lugar que tiene en la empresa. Y a lo mejor, y esto me encanta platicarlo en este punto, sé que el director general nos pide ayuda desesperado de no sé qué hacer, pero a veces, y se vale, aunque no lo comparta tanto yo, pero quieres a ese vendedor estrella y te quieres quedar con él y sabes que te quieres ir hacia una cultura rudísima donde las reglas estén bien puestas y chance también se vale. ¿Qué piensas de eso? Porque sé que aquí tú y yo somos muy diferentes en esa forma de ver las cosas. O sea, yo creo que lo primero sí sería esta misma sesión como de coaching, que sería el espacio para levantar la cultura. Y ahí sí confrontar muchísimo al director general. O sea, la cultura y el modelo del negocio. Totalmente. O sea, porque para mí, es como si nosotras en nuestro equipo, pues una persona manejara al 30 y tantos % de nuestros clientes, ¿no? Estaríamos súper endebles ahí. Entonces, para mí es cultura, es el modelo del negocio, es el estilo de liderazgo que se vale que si se vale o no dentro de la empresa. Y claro, para mí es un coaching confrontativo duro para él. Ok, sí es tu Messi, pero ¿tú qué quieres? Exacto. Esta parte como de procesos que tú eres muy buena para mapear. O sea, ¿cómo se te ocurre que podrían empezar con ese tema justo para que la estrategia no sea tener todos los huevos en una misma canasta? A ver, para mi paso número 1, que ya lo habíamos comentado antes, el CRM. O sea, el CRM tiene que estar, el CRM tiene que estar actualizado. El CRM no depende de una sola persona. ¿Por qué? Porque el día que se vaya Santiago, porque Santiago se puede ir de cualquier forma, porque mañana consiguió una mejor chamba, porque decidiste que ya no quería estar en esta empresa, porque se casó y ahora se va a ir a vivir a Guanajuato, me da igual cuál sea la razón, y tú como empresa tienes que tener consolidada la información comercial. 2, ¿qué lo hace tan bueno, Ari? O sea, ¿cómo replico yo el perfil de Santiago? Porque entiendo que lo hace bueno, es su forma de conectar con el cliente, son las preguntas que hace, es la velocidad que tiene él para resolver. O sea, ¿qué lo hace tan bueno y cómo armo más gente yo? Vámonos a la solución, porque creo que ya estamos
como que dando información de más y vamos a hacerlo muy concreto ahora sí, paso a paso, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué te parece? Me encanta. Buenísimo. Bueno, a ver, María, ya hablamos, ya dijimos muchas soluciones, pero vamos a ordenarlas, así como en los 10 siguientes pasos que tendríamos que hacer. ¿Con qué empezamos? Yo creo lo primero es esta sesión de coaching porque el director general necesita una mirada diferente a lo que él está viendo, desde entender lo crítico de dónde está parado, quitarle el miedo si un día él se tiene que ir y sobre todo agarrar hacia futuro su empresa, sin que dependa ni de Santiago ni de nadie más. Entonces, para mí eso es esencial. Y que él conozca sus patrones de comportamiento. ¿Desde dónde hace esto para que no se vuelva a repetir? Sí, desde dónde hace y no hace. Total. Que para mí eso es súper fuerte. O sea, una vez más, para mí el hecho que el equipo directivo tenga que ir a tocarle la puerta para que haga algo, te habla de un patrón de liderazgo que tiene que corregir. Exacto. Y que solo se corrige cuando conoce su propia historia. Exacto. Paso 2. Levantas cultura organizacional. Como la quieras, Ari. Durísima. Si quieres durísima, más colaborativa. Si quieres que todos brillen en conjunto. Si respeto la individualidad y el éxito de cada persona y los demás son soporte. Pero es una definición perfecta de cultura organizacional. Que está amarrada a la personalidad del director general. En el sentido a largo plazo. O sea, esta visión completa del director general. Es que yo pienso que sí está amarrada la visión del director general a largo plazo y que las culturas son mucho el reflejo de quien las opera, pero también, como lo acabas de decir, con esta mirada a largo plazo es si esta comercializadora quiere seguir creciendo y ser importante en el mercado, qué características y qué comportamientos hoy no están viendo que sí deberían de tener. Entonces, es este mix de plasmarlo de forma única en donde tú lo veas y digas, claro, esto es trabajar en la empresa. Esta es la empresa que queremos hoy y la que queremos por lo menos en los próximos 5 o 10 años. Total. Me atrevería a decirte que paso 3, sí o sí, la conversación poderosa con Santiago, ¿no? A ver, acá duda. No sé, paso 3, conversación poderosa con Santiago. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no sé si antes seteas con todo el equipo esta cultura nueva que estás haciendo o los haces parte de la creación de la cultura porque se necesita contener al equipo. O sea, traes un equipo que te está dando un ultimátum de o se va él o me voy yo y entonces traes un proceso de coaching, estás levantando cultura, vas a tener una conversación poderosa y a lo mejor en el Inter ya Claro, se te fue alguien muy clave de tu empresa. Totalmente. Entonces, más bien diríamos un cascadeo de cultura, donde también que ellos empiecen a ver que la empresa ya no se va a regir por bomberazos, sino que hay una estrategia que está respaldando toda esta problemática. Sí. Me gusta. Y que también sepan que sí se están tomando cartas del asunto, ¿no? Ahora, esta conversación poderosa para mí es clave 3 cosas. Que quede muy claro el objetivo, que los puntos que él va a tener que trabajar estén amarrados a la cultura para que no sean percepciones del director general o porque ella dijo o no dijo, que tenga acciones muy concretas que él tiene que cambiar y fecha. O sea, hay un tema de decirle, en este mes tengo que ver esto y a los 3 meses esto. O sea, como que no que quede una conversación como ojalá y cambie, si no tienes que cambiar A, B y C. Y si en este periodo no se cambia, hay consecuencias. A eso era lo que iba, que un elemento de esta conversación poderosa es ¿qué pasa si se repite el comportamiento? O sea, eso tiene que quedar perfectamente entendido entre el director general y Santiago. Ahora cuéntame todo el tema súper puntual del levantamiento de procesos. A ver, no sé si lo más importante o no, pero el que tú dependas de una persona, sea tóxica o no, Ari, ¿okay? Porque esto es bien importante. Aquí estamos hablando de un caso tóxico.
pero puedes tener al mejor colaborador que está completamente comprometido con tu empresa y las situaciones de vida de la gente cambian y un día pueden no estar. Entonces, ninguna empresa debería de depender de una persona. Y este caso en particular amerita a que con urgencia se hagan todos los procesos del área comercial y cómo se amarran con el área de operaciones por lo pronto para asegurar la continuidad del negocio. Lo vuelvo a repetir, que creo que lo he dicho fácil 3 veces. El CRM perfectamente actualizado, todo tu funnel de ventas, en qué estás con cada quien, cuándo vencen los contratos, quién es la persona y el cliente que le gusta, ¿no? Nosotros hacemos eso con nuestros clientes. Tenemos unas fichas estratégicas de cada cliente en donde está especificado hasta cómo le gusta que le digas. Es lo que te iba a decir, como un tipo de mapa de cliente, ¿no? O sea, Sí. una cosa es como todo el pipeline y eso, pero donde haya ahora sí que el estudio casi psicológico de este cliente. Claro, ¿y cómo lo vas a sostener? Ahora, Santiago necesita sí o sí tener una banca. 1. ¿Es peligroso que tenga el 32%? Sí. ¿Es más peligroso que además tiene conductas tóxicas? Sí. Necesitamos que alguien aprenda esta forma tan exitosa que tiene Santiago. Y si Santiago madura desde su posición, va a tener la habilidad de formar a alguien más. Porque tú quieres tener 10 vendedores con el mismo potencial que tiene Santiago. 100%. ¿Cómo lo pongo en un framework que así es como funciona y así es como lo puedo replicar? Ahora yo ahí aprovecharía que tienes un tema de una situación urgente, pero para replicar este modelo para distintas posiciones claves. O sea, es decir, si tienes esta semilla, o sea, sería como crear un semillero de sombras, ¿no? Es decir, esto sería para un tema de ventas, pero a lo mejor dices, oye, en la parte operativa, ¿a quién debería yo estar formando? Claro. Para que también tengas este como plan de sucesión. 100%. Y la otra es lo que hacemos nosotros, el identificar tus posiciones claves, el saber si tienes reemplazo pronto dentro de tu empresa o si hay una persona que la necesitas desarrollar en los próximos 2, 3 años o si tengo que salir a mercado, pero ya lo sé yo, Ari. O sea, no es la circunstancia de la vida que me hace reaccionar de un momento a otro en donde me siento endeble por la realidad que tiene una sola persona en toda la empresa. Súper. Pues creo que ya estamos. Creo que se detallaron los puntos muy clave. Y la idea es que se queden como con 4 o 5 ideas para aplicar ya, que creo que es lo interesante. Exacto. Y si a ustedes se les ocurre algo más que hubieran hecho, por favor, mándenoslos. Y antes de pasar a la conclusión final, a mí me gustaría que tuvieran unos segunditos para pensar si en sus empresas tienen un caso similar a este. Que se pregunten, ¿cuánto les está costando? ¿Cuánta gente valiosa se ha ido? ¿Qué tan endeble está tu operación por tenerla clavada en una sola persona? ¿Y cómo te vas a salir de ahí? Porque una cosa es actuar sin conocimiento y la otra es saber que le estás regando y quedarte parado en ese lugar, y creo que es lo que no se vale. Claro. Y yo creo que también, ya también para nomás cerrar este caso, es no necesariamente tienes que tener a un colaborador estrella que no tiene la cultura de tu empresa, pero para no llegar a eso, que sí o sí tiene que suceder, tengan una cultura levantada y cascadeada. Tengan procesos muy claros para que no todo dependa de las personas, sino que esté realmente levantado y sustentado. 3, visión a largo plazo. O sea, toda acción que tomes, ve esto, ¿qué pasa si se me va? Se llama como apalancarte en tema de sistemas. Y para mí último es tu semillero de talento. Bienvenidos a este episodio. Yo sé que siempre decimos que traemos el mejor caso, pero este sí está muy exótico. Y no me dejarás mentir, María. Entonces, yo los invito a que no nada más se queden con la novela, porque literal es una tragicomedia mexicana
del jet set rarísima, sino que vayan realmente al diagnóstico profundo, porque ahí está donde está la carnita. Entonces, disfrútenlo muchísimo. Este caso es un caso que lo vamos a contar entre María y yo, porque es un caso que nos tocó en una comida hace poco. Nos quedamos horas indagando, aunque era una comida social, se convirtió ahora sí que casi en una... Doctor HR. Doctor HR 100%, o sea, era un espacio de consultoría. Entonces voy a dejar que María empiece para que nos dé contexto y entre las dos lo vamos a ir alimentando. Pues a este caso le vamos a llamar Unstoppable Mike. Y ahorita van a saber por qué. Obviamente Mike es un apodo que le ponemos porque este personaje en realidad se llama Miguel. Entonces ahora sí, María, cuéntanos. Miguel lleva 15 años en la empresa. Es un trader de un banco y es el número 1 de toda la empresa. Miguel siempre llega con la energía a tope. Es el que más resuelve, es súper agresivo, pero eficaz, pero convence, logra cerrar los deals más grandes. Está a tope, Ari. O sea, son de estos como energizers, ¿no? De las empresas que 100%. llegan y siempre traen 1000 pila y traían propuestas y estaba en una junta y proponía 20,000 cosas, 20,000... 100%. Él llega 8 de la mañana como si se hubiera tomado 32 cafés, como si el día anterior no hubiera terminado hasta la 1:30 de la mañana de trabajar. Entonces él llega a tope con toda la energía, con todas las ganas. Tiene un equipo muy grande con él y tiene a una becaria que se llama Paloma, ¿ok? Paloma lleva trabajando con él más o menos como 1 año y medio y disfruta muchísimo su trabajo. Paloma es una chavita, para que entiendan, como fresa, viene de un contexto como familiar cuidado, más o menos religioso, pero con muchas ganas como de impactar en su trabajo, ganas de crecer. El perfil de las bien hechas, ¿no? Las que son top de su carrera, que además sean las presidentas del Student Council y demás, y entra a esta empresa y se vuelve como la high potential, la rising star, y Miguel como que se la apropia. Y le dice, yo te voy a entrenar y voy a hacer de ti, o sea, la más top de los tops, ¿ok? Entonces la viene entrenando. Miguel estaba súper bien calificado por sus jefes, o sea, era una persona en la que podían confiar, que siempre da resultados, que excede, o sea, no hay mejor que Miguel dentro de este banco, ¿ok? Hasta que un día Paloma se empieza a dar cuenta que como tenía estos comportamientos mega top, pero pues también de repente se le pasaba la mano y se volvía como demasiado eufórico y hasta llegaba a ser agresivo. ¿No? O sea, agresivo. No, agresivo no físicamente, pero era, o sea, como agresivo en modo de buscar la meta. Pero había veces que sí ya se le empezaba a pasar, que, o sea, sus gestos eran como, ok, sí, o sea, ya entiendo que tengo que proponer, pero como que tranquilo, o sea, ¿no? Y entonces Paloma empieza como a ver que de repente iba muy, muy bien, wow, lo admiraba, le encantaba, aprendía muchísimo de él porque realmente era un genio, pero también al mismo tiempo empezaba a decir, híjole, ya este comportamiento ya no me latió tanto, pero nada grave, nada de que la hiciera obviamente ni renunciar, ni mucho menos, solo fue algo que se empezó a dar cuenta. Y Miguel y Paloma eran como la pareja perfecta, el dúo dinámico, los que mejor estaban. Paloma capitaneaba como al resto de becarios dentro de la empresa. O sea, los dos estaban demasiado bien en plantados como en el crecimiento, en la proyección, en su lugar ahí. Eran muy consentidos. Y un día le dice Miguel a Paloma, oye, se tenían que ir rapidísimo a ver a un cliente y le dice, a ver, Paloma, rápido, tráeme de mi oficina como que mi mochila, porque tengo que sacar unas cosas. Y en el momento que Paloma agarra la mochila, se caen y salen unas como bolsitas con unos polvos muy sospechosos. Y Paloma como que... Y entonces Miguel le grita, como, Paloma, ¿qué pasó? Tráemelo. No, así, ¿verdad? Y en eso como que ve que él, como que medio que él se da cuenta que Paloma lo cacha, o sea, que cacha que ahí hay una bolsita de polvo blanco. misteriosa.
Y entonces como que medio que se la arrebata de las manos y luego agarra la mochila y se mete al baño. Al salir del baño, pues creo que es bastante obvio, sale aquí como don aquí no pasó nada y con una energía top. Y le dice, ya, venga, vámonos a ver al cliente y como si nada. Entonces Paloma se queda como diciendo, oye, espérate, ¿qué es esto? Entonces se suben al coche. Paloma acaba de ver el tema de los polvos y se empieza a poner súper nerviosa. Y él va manejando súper rápido, como siempre lo ha hecho, pero ahorita Paloma trae como la alerta y va como sufriendo mucho sin saber pues qué va a pasar con ella. Entonces, los próximos días, como que Paloma se empieza a no alejar, pero sí como distanciar, pero como a tratar de entender pues qué es lo que vio, qué está pasando y quién es su jefe. Como un poco a investigar, ¿no? Exacto. Como diciendo, a mí ya esto más esto no me late, quiero ver realmente qué está pasando. Exacto. Entonces, un día Miguel se mete a una junta y Paloma dice, voy a aprovechar, entonces agarra, se mete a la oficina de Miguel, empieza a abrir la mochila y dentro de la mochila encuentra una cajita de metal con una bolsa, con un polvito y le toma una foto, ¿ok? Entonces, como que en ese momento ya Paloma está muy segura de que Miguel tiene esa energía a tope porque pues trae una sustancia en su cuerpo. Aquí algo que empieza a pasar es que Paloma empieza a entrar en un conflicto, porque por un lado estaba súper contenta con él, le aprendía muchísimo, pero por otro lado dice, esto está mal, y no sabe a quién acudir. Exacto. Entonces, como que encuentra que no hay un canal al que ella pueda llegar y de repente otro de los pares de Miguel como que la empieza a ver que baja la intensidad de ella y se acerca y le pregunta como, oye, Paloma, ¿todo bien? Tal, y ella primero como que le dice que sí. Miguel la empieza a sentir dispersa y es como, Paloma, te necesito a tope, necesito que vengas, que estés en la reunión, que me propongas, que todo, ¿qué onda contigo? Entonces ella se empieza a sentir como muy presionada por Miguel y muy rebasada por la situación y llega un día y le toca la puerta a Rubén, ¿ok? Que es este director y Ari. Y justo, como que Rubén es el líder que realmente igual llevaba mucho tiempo en la empresa, era alguien como mucho más ecuánime, como podríamos decir, es alguien que también con un gran liderazgo generaba muchísima confianza y entonces se sienta a hablar y le dice, oye, Paloma, ¿qué está pasando? O sea, te he visto tal, y Paloma pues se suelta llorando y le dice, es que es algo súper fuerte y no quisiera que esto afectara a mi vida laboral, pero tampoco a Miguel, pero ya no puedo más. Y entonces le cuenta como que toda la situación. Claro, y ella tenía mucho miedo que hubiera una repercusión también para el trabajo de Miguel, ¿no? O sea, era como esta disyuntiva en donde lo cuido, pero me cuido a mí, pero cuido a la empresa y es una chava pues que está creciendo y está en desarrollo y que evidentemente no tenía la madurez para resolver esto. Entonces le cuenta a Rubén y Y nada, y Rubén, o sea, como que Rubén también con un liderazgo muy sabio le dice como, a ver, tú tienes que tomar la decisión, o sea, no es que yo te voy a acusar, o sea, tiene que venir de ti y tienes que brincar a la dirección general, pues para poner como, o sea, tal cual, contar lo que viste, porque si quieres tanto a Miguel y le has aprendido tanto, pues tenemos que buscar realmente su bien mayor. Y este cuate, pues habría que mandarlo como a rehabilitación, etc. Entonces, el caso es que logra, después de un tiempo de introspección, decir, bueno, a ver, voy a hacer las cosas bien, porque vuelvo a decir, el perfil de Paloma son esas personas como bien hechas y que no nada más es quiero ahorita el resultado y mi crecimiento, sino como a largo plazo. Entonces, bueno, pues logra tener la conversación con dirección general, expone el caso de Miguel y se toma la decisión de hablar con Miguel. Miguel acepta, porque también algo importante que nos contaban el día que nos contaban el caso,
es que Miguel ya estaba también llegando o sea, empezaba medio a colapsar. O sea, sí era sus picos de productividad altísimos, pero también como sus euforias y sus tal, cada vez eran más largas. O sea, ahí también él empezó a decir, Sí, ya se me está pasando pasando la mano. Y entonces él logra aceptar y se va a rehabilitación. O sea, los socios le pagan su rehabilitación porque pues era un gran talento dentro de la empresa y Miguel acepta y se va a rehabilitar y está un periodo bastante larguito, ¿no? Suficiente para que él pudiera afrontar esta enfermedad que ahí aplausos para la empresa, ¿no? De haberlo abordado de esa forma, en darle esa oportunidad a Miguel de irse a rehabilitar. Al mismo tiempo, Paloma se queda en la empresa, liderea, va creciendo mucho, pero siempre como diciendo, pues la verdad sí extraño todo lo que le aprendí a Miguel. O sea, porque Miguel era pues, alguien muy, 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 muy picudo, muy talentoso. El momento que llega Miguel de rehabilitación, perdón, adivinen qué pasa. Miguel regresa y hay otra versión de él, completamente diferente. O sea, hoy Miguel está apagado, está down, no tiene ni cerca el resultado, ni el drive, ni el empuje. Ya no es el Miguel que contrató el banco en ese momento, ni que lo vio crecer y despegar en estos últimos 15 años, que estaba en la cúspide de su carrera. Y no hay resultado porque es algo que está sucediendo ahora sí que as we speak. O sea, es un caso a resolver donde está sobre la mesa decir, ahora, ¿qué hacemos con Miguel? Y algo justo, o sea, esta pregunta la lanzan los socios, en donde dicen, ¿qué hacemos? O sea, esta versión de Miguel ya no le aporta al banco, pero por otro lado tampoco le queremos dar la espalda porque sabemos que está en este proceso. Entonces, pues vamos a analizar este caso. A ver, Ari, yo quiero empezar con una práctica que se hacía antes de forma muy rigurosa, que creo que hoy se ha dejado de hacer. Cuando yo estaba en la universidad, yo no estoy tan grande, ¿ok? Entonces yo siento que esto fue casi que ayer. Un compañero mío estaba aplicando a un trabajo en la cervecería más grande de México. Y cuando llegó, le hicieron un examen físico y le pidieron que se quitara la ropa para revisar que la persona no tuviera tatuajes, ¿ok? Y era un factor determinante si lo contrataban o no, si es que tenía tatuajes o no, y obviamente les hacían un toxicológico. Hubo una época en el mundo laboral en donde tenías que hacerte pruebas de VIH, ¿no? Para ver si podías entrar a una empresa y tal. Y ahora las empresas han evolucionado a ser mucho más flexibles, en aceptar la diversidad, en entender que si una persona está tatuada, pues no te hace ni más ni menos, ni más inteligente, ni más confiable, ni absolutamente nada. Que hay gente que tiene hábitos de consumo a lo mejor fuera de su trabajo, pero eso no impide que puedan llegar a tener un buen rendimiento dentro de la empresa y demás, ¿no? Pero vemos industrias, se me viene ahorita a la cabeza el transporte, en donde sí es básico hacer exámenes toxicológicos. O sea, es una industria en donde a veces el conductor utiliza sustancias para poder extender estas jornadas larguísimas que no quieres que estén sucediendo en tu empresa porque obviamente está la seguridad de tu colaborador, el vehículo que están conduciendo, más la gente que está en la carretera y tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de las industrias en donde se ha dejado de ver o de cuidar esta parte? Sí, siento que nos hemos ido como al otro lado del péndulo, a esta política de, ahora sí, laissez-faire, que cada quien haga de su vida un papalote. Y creo que hay un riesgo alto, porque al final tú eres el responsable, o sea, tú como empresa o como empresario, eres responsable legalmente de lo que sucede o no en tu empresa. Porque entiendo esta parte de decir, bueno, tampoco la rigidez de estar revisando que sea un tatuaje o no, pero también la otra, el decir, no tengo ni idea quién está metiendo qué a mi empresa
y se está haciendo un consumo de sustancias que por lo visto eran ilegales dentro de mi empresa, tú te vuelves responsable. Entonces, para mí eso sería como dentro del diagnóstico, o sea, lo primero como el tema de las políticas O sea, tan ambiguas. Ok, pero ¿tú crees que como empresa, dentro de tus procesos y políticas, deberías de estar agarrando parejo a todas tus posiciones y aplicar exámenes toxicológicos? Yo creo que sí. Ok. Porque al final vuelvo a lo mismo. Tú como empresa eres responsable, pues legalmente de todo lo que sucede dentro. Entonces, como aplicas tu política de abuso sexual y que la gente sepa y esté condicionada, pues lo mismo con el tema de sustancias ilegales. Sí, Porque si no, tú te metes en un estoy de broncón. acuerdo, como un diagnóstico que aplicamos un cliente y descubrimos que había una red de narcotráfico adentro de la empresa, ¿no? O sea, como que sí son cosas que tienes que cuidar, que... Sí. Y a ver, y la semana pasada estuve yo con un primo mío que él dirige una empresa muy, muy, muy importante en el sector de lácteos y él me decía, ¿cómo? La próxima semana tengo antidoping yo. O sea, como yo, el CEO de la empresa, como el montacarguista. O sea, todos pasamos por ahí. Y creo que es una buena práctica, que te cuida, te blinda y ojo, también creo que como empresa también hay que buscar que tu lugar de trabajo sea un lugar sano Sí, y que promueva pues una vida obviamente de alto rendimiento, pero pues sin la ayudadita. Sí, porque yo pienso en esta empresa y digo, a ver, ¿qué tanto no sabían, ¿no? Que Miguel siempre estaba a tope y creían que eran 32 tazas de café, o sea, y creo que como empleador tienes la responsabilidad de que tu gente esté bien, ¿no? O sea, a nivel 360 grados, que estén bien, que estén sanos, que tengan el menos burnout posible y todo lo demás. Y a veces es cómodo tener este perfil de colaborador que es top, ¿no? Y te está dando todo. Que hacía muy bien, que hacía muy mal Miguel, era que él consumía durante su trabajo y en las instalaciones. O sea, y Claro. luego pienso en la pobre Paloma trepada en el coche con él, ¿no? Sintiéndose ella muy vulnerable. O sea, ahí es donde veo y digo, oye, todo mal. Imagínate, María, que hubieran tenido un accidente. Claro. Al final, ¿quién es el responsable? La empresa. Entonces estás poniendo en riesgo vida. O sea, si él se quiere destruir la vida, lo que quieras, pero además él manejando, pero está la becaria, o sea, se te junta y te cierran la empresa, tu banco, lo que quieras en 3, 2, 1. Yo veo, fíjate, como segundo, sí, una cosa es la política y el antidoping y tal. Pero también hay una parte mucho más profunda que hay que saber y hay que fomentar dentro de las empresas, que es conocer a profundidad tu gente, conocer sus hábitos, conocer, entiéndeme, sus sombras. Y no te voy a decir que tienes que conocer todo de todo, pues es imposible, pero al menos de tus reportes directos, porque este cuate era un director. Entonces yo siempre digo, está perfecto, hay autonomía, hay que dejar, pero en la parte cuando reclutas, fíjate que es algo que yo siempre pregunto en reclutamiento. A ver, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida. Y entiendo que en una entrevista no te puedes dar cuenta, pero constantemente es estar haciendo estos chequeos como de realidad de tu gente, de sus hábitos, de sus novios tóxicos, de sus... ¿Sí me explicó? Porque Sí. eso te da mucha información. Sí, creo que tú haces una pregunta muy buena, que es ¿cómo te cuidas? O sea, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas tu cabeza? No sé, meditas, escribes y claro, y a veces la gente te puede decir mucho que a lo mejor no hace, pero muchas veces nosotras, en particular en las entrevistas, sí nos damos cuenta a lo mejor de una fragilidad psicológica que es un watch out a la hora de reclutar. Claro. O otra práctica que hacemos para conocer en Gran Talento es, no sé, en los briefings, que es como a ver cómo llega cada una, por qué. Y eso al final te da información y no es para volverte un policía de tu gente, pero es para decir cómo puedo yo ayudar a esa persona en un momento dado de burnout, en un momento de cansancio, en un momento de motivación. Y lo mismo, pues si tú empiezas a ver cómo y observar, yo creo que el tema también es saber observar
muy bien a nuestra gente, porque qué tristeza que la que se dio cuenta fue la becaria. Y no Sí. fue o tu peer o la cabeza. Claro, qué carga, ¿no? Para la becaria todo este proceso de me acerco y entonces a quién se lo digo, pero no quiero comprometer a él, pero ¿cómo la ayudo? Porque, o sea, Paloma traía como mucha carga moral de Sí. sentir que ella ahora tenía que rescatar a Miguel y creo que esa no es el rol que debería estar jugando la becaria, sino todo lo contrario. Que ese sería para mí el tercer punto del diagnóstico. No tener claro ella con quién acudir. O sea, si hubiera habido claro una línea de, oye, hay un área de recursos humanos fuerte, sólida, que es ahora sí que totalmente como limpia de juicio, si se hubiera hecho ese posicionamiento del área de recursos humanos, ella hubiera tenido la confianza de ir, acudir y contar el caso. Pero claro, el área de recursos humanos era una chava ahí que ni pinta, ni florece, ni nada, y dice, yo qué le voy a decir a ella. O sea, peor. Sí, sí. Para mí ese es como el tercer punto, no tener claro una línea de respuesta o de contención. Ahora, lo dije hace rato antes de terminar de contar el caso, aplausos a los socios de haberse hecho responsables y decir, corre por nuestra cuenta la rehabilitación. Y yo creo que hay varias empresas que han hecho eso por su gente y me parece que es una práctica muy bonita de reparar un poco el no me di cuenta. Me pongo a pensar qué tan ambiciosas eran las metas de Miguel o si Miguel, él era el ambicioso, si él estaba muy presionado por dinero, está en un puesto de trabajo en donde los variables son súper relevantes dentro de su paquete de compensación. O sea, ¿qué tanto hay de eso? ¿O cuántos más, Ari? ¿Cuántos más pudieran estar en la situación de Miguel? Imagínate, a ver, también ahí hay que hablar, o sea, hay sectores que son más como sensibles a caer por eso, por la presión que tienen. Pero justo, o sea, imagínate, no sé, ¿qué nos decían? Que son como 7 directores. Sí. O sea, yo te apuesto que más de uno trae sus temas. Y de gente para abajo. Entonces te vienes y te enfrentas a un broncón, que traes un tema de adicción fuerte en tu empresa. Entonces, pues ahí habría que pues, cambiar la política. Digo, ahorita nos vamos a la cura. Ahora, uno que me encantó, María, como cuarto punto de diagnóstico es cómo motivas a tu gente. Porque, a ver, ¿qué pasó con el querido Miguel? El querido Miguel, qué padre, ya se fue, gracias a Dios, entró en un proceso de rehabilitación, pero regresa y ya no tiene el drive que tenía. Entonces, pregunta. Y luego qué terror verlo con Drive. A mí eso es lo que más me... O sea, ok, ahorita no tiene Drive, pero si mañana le regresa y llega otra vez con Mike, ¿cómo era? El Unstoppable El Mike. Unstoppable Mike, o sea, Sí, ¿qué haces? pero ahí creo que estamos perdiendo de vista algo, que ¿cuál es el drive sano? Que ese es el que hay que estar buscando nosotros como líderes, elevar en tu gente. Porque yo aquí siempre pienso, digo, sí, cada persona es responsable de encontrar su drive y motivar, pero también tu lugar de trabajo te tiene que ayudar a ti a descubrir tu drive y a emocionarte y apasionarte, porque es algo que también como que se contagia y se como destapa. Y creo que para mí ese sería el cuarto. O de plano decirle, Miguel, no es tu lugar. 2, buscarle otra posición. O 3, acompañarlo a descubrir el drive sano, no el de antes, para que vuelva a ser esa persona. No, sabemos que no va a ser el unstoppable, pero sí un cuate talentoso que agrega valor a la empresa y demás. Sí, que te acabe dando buenos resultados a pesar de no traer una sustancia de por medio. Pero esto que dices, ¿no? O sea, yo siempre pienso, a ver, las empresas no son ONGs, las empresas están aquí para que tú des resultados y se traiga dinero a la mesa y gracias a ese dinero a la mesa ganan los accionistas y ganan los colaboradores y el cliente recibe un buen servicio, o sea, es un círculo completo. Y hay una frialdad en donde es la persona me aporta o no me aporta. Creo que en el caso de Miguel, por los años que lleva dentro de la empresa, el tratamiento tiene que ser diferente y no deberían de estar buscando si ahorita ya debería estar tomando la decisión de sacarlo de la empresa. Pero vámonos a la cura, porque nos empezamos a emocionar.
Buenísimo, pues ahora nos vamos a ir a la cura, ya como que creo que profundizamos mucho en todo el tema como el diagnóstico. Y yo aquí, lo primero es lo primero. O sea, lo primero para mí son como esas varillas que te van a sustentar tu marco. Y para mí es un tema de política de control. Y no es solo por el tema como de meter antidopings y demás, pero sino como a nivel general que hagas un estudio de qué sí o sí necesitamos cuidar para el bien de la empresa. Sí, como cuál es el marco que te hace cuidar la salud mental de la gente que trabaja contigo. Nos fuimos de offsite con nuestro equipo y dentro de este offsite hicimos un tema de ejercicio. Entonces hablábamos, Ari y yo decíamos, es que es básico, si trabajas en Creando Talento, que hagas ejercicio, que te tomes tus vitaminas, que comas bien, que duermas bien. O sea, Que vayas a terapia, ajá. que sepas descansar, o sea, porque hay giros de empresas donde la demanda es demasiado alta. Entonces, como que saber qué sí tienes que cuidar y qué tienes que fomentar dentro de tu ambiente laboral, ¿no? Segundo, el tema del canal de comunicación, María. O sea, que la gente tenga claro dónde denunciar cuando vean una mala práctica. Claro, y Ari, dentro de la cura, ay, ¿qué tanto lo abrirías con el resto lo que pasó? O sea, como saber, o sea, como decir, a ver, estamos en una industria donde sabemos que somos propensos a tener estos casos. ¿Qué tanto expones que los socios están dispuestos a abordar estas situaciones? Yo sí lo pondría, pero habría como un abanico para que no Miguel, que pues al final se fue a rehabilitación 3 meses. Sí, que no se señale. Se quede señalado, sino como habría un abanico, decir, oye, puedes tener problemas de adicciones, puedes tener problemas de mal uso, malas prácticas, como más en general, y que sepan que la empresa está dispuesto como a colaborar ajá. contigo y apoyarte. O sea, más bien definir el camino de cuando la empresa tiene un caso de este, se opera de esta forma. Si la empresa, y comunicar eso, comunicar. Que entraría mucho, creo que ese canal hoy en día las empresas lo empiezan a tener con todo el tema de los abusos. Okay. O sea, si te sientes amenazada, haces esto, vas por aquí, etc. Tercero, ¿tú qué harías con Miguel? Yo ahora sí le daría coaching a Miguel. O sea, tendría un acompañamiento que no sea un solo, ya fue a terapia, ya fue a la rehabilitación y ahí se quedó. Porque claro que Miguel hoy se da cuenta que no está teniendo el performance que tenía antes y quieres cuidar la salud y quieres cuidarlo y quieres mantenerlo. Entonces, yo sí lo acompañaría con un profesional que le ayude como a encenderle el drive otra vez y hacerle ver que dentro de él, sin ninguna sustancia extra, puede dar unos resultados espectaculares. Ahora, ¿este acompañamiento lo harías con alguien interno en la empresa o alguien externo? Lo haría con alguien externo, pero le pondré un padrino interno. Como un poco con el que fue Paloma, Una o figura sea. de Rubén. Yo creo que él pudiera ser una persona natural, que está ya envuelto en el caso, que sabemos que es un líder centrado y que haya alguien dentro de la empresa que también sea un ancla. O sea, como estos dos. Sí, blindarlo. Blindarlo tanto externo como internamente. Me encanta Exacto. esa cura. Y Paloma. ¿Qué se hace hacemos con con Paloma? Fíjate que yo me quedé pensando mucho en Paloma y por lo que nos contaron, Paloma durante estos meses creció mucho y y creo que también al momento tuvo un acto de valentía y de madurez en el haberlo denunciado y eso creo que la colocó en otro lugar y al final pues se quedó en el frente pues de toda su área mientras Miguel estaba en rehabilitación. Entonces yo la usaría como un tercer elemento, María, en este tema del blindaje. ¿Por qué? Porque a nivel como tanto operativo como como mancuerna, ¿me explicó? Por la parte también ya operativa de Miguel. O sea, como hacerla responsable / partícipe del resultado que tiene la dupla mágica. Exacto. O sea, como decirle, oye, el accountability hoy viene también de tu lado. O sea, hoy necesitas tú jalar un poquito a Miguel. Y yo creo que cuarto o quinto, no sé en qué punto vamos, pues sí, un plan muy concreto de los hitos que tiene que ir alcanzando Miguel dentro de su chamba y saber que si a lo mejor en un tema de un año, año y medio,
Miguel sigue sin dar un resultado real, pues a lo mejor habrá que tomar una decisión que sea la salida. Pero yo, en lo personal, por el desempeño sostenido que ha tenido Miguel en los últimos 15 años, creo que sería una muy mala jugada sacarlo de la empresa en este momento. Y creo que también es muy válido recolocarlo en una posición distinta, ¿no? Puede ser, sí. Ahora, yo me iría, María, ya como última cura, a un tema más sistémico. ¿A qué me refiero? Creo que también hay que crear como ciertos espacios para conocer a tu gente. Desde antes que entren a la empresa, como en tema de reclutamiento, que ya no voy a mencionarlo porque creo que lo hablamos, durante, ¿no? Entonces son estas como conversaciones que tú puedes generar con tu equipo para realmente conocerlos a nivel informal, que si en una comida, en un offsite, etc. Y tercero, en el famoso feedback. O sea, creo que si tú como líder conoces realmente a tu gente, esos feedbacks son conversaciones que pueden transformar la vida de la persona, no nada más a nivel de resultados de la empresa. Porque tienes que tener la cercanía que te vayan contando de su vida. Y a lo mejor si un Miguel hubiera tenido un jefe muy cercano, Que lo viera. A lo mejor él hubiera sacado su problema, o sea, él hubiera confesado antes de que lo cacharon. Porque él ya no la estaba pasando bien, pero Claro. no tuvo también no tuvo un sostén. Y el liderazgo hay que sostener. Entonces yo me quedaría con esa cura y espero que logremos volver a ese Mike, el Unstoppable Mike, igual, pero desde un lugar sano, desde un lugar lleno de propósito y lleno como de herramientas que la empresa sí te dé para hacer de ti tu mejor versión. Entonces yo me quedaría con esas, María. ¿Tú? Lo mismo, yo también, Ari, o sea, recalcaría el tema de si dentro de tu empresa quieres considerar tener un examen toxicológico y crear un proceso alrededor de eso, sistematizarlo y saber que todas las posiciones o ciertas posiciones, que la gente lo sepa desde el minuto 1 que está decidiendo si quiere formar parte de la empresa, y tengan la total libertad si esa es una empresa que hace fit con ellos o no, sabiendo que existe esta regla. Bienvenidos a un episodio más de Doctor HR y este caso está buenísimo. Le vamos a poner de nombre ¿Quién tiene la verdad? Y Ari nos va a ayudar a contarnos el caso. Pues este caso no nos lo mandaron. Este caso sí nos tocó. Ahora sí que en primera persona tener que acompañar a nuestro cliente, ayudar a resolverlo y ver de qué manera podíamos tener un fresh start. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una posición de recursos humanos interna. Era una posición joven, junior. Era su primera chamba y era una mujer, o sea, una chava de alrededor 23 años, donde daba una muy buena pinta, pero había algunos elementos que podrías como creer que era una psicología un poco compleja, pero tampoco nada grave. Ella empieza a trabajar, empieza a ir muy bien, se integra muy bien con toda la gente de la empresa. Es una empresa chica, alrededor de 30 personas. Y en el típico contexto donde ella empieza a perder mucho peso, se da cuenta que tiene anemia y en un convivio de estos de típico break, que estaban tomándose todos ahí una colación, ella les empieza a enseñar fotos en su celular diciéndoles, es que yo no era tan flaca, quiero que vean las fotos. Entonces ella empieza como que a enseñarles de, mira, yo no era así. Y uno de los directivos se echa un comentario y le dice, bueno, ¿y no tienes más fotos tuyas tipo en traje de baño? Y jaja, se ríen unos, se ríen otros, no pasa más. Ella no se ríe tanto. No se ríe tanto, pero tampoco se atreve a poner un límite. Exacto. ¿No? Es nueva en la empresa, quieres quedar bien, etc. Siguiente escena, en otro momento, este mismo directivo, tratándola como de consolar a ella, porque ella no la estaba pasando bien por su anemia y porque también estaba pasando por una situación familiar complicada, él, con afán de consolarla, le da unas palmadas en la espalda, ¿no?
bueno o malo, es lo que sucede. Ella se siente incómoda, no dice nada y hay un tercer suceso. Este directivo, que hay que remarcar que era un jefe indirecto, o sea, porque no era su jefe directo, pero sí le reportaba indirectamente a ella por unos temas especiales que estaban viendo. En ciertos momentos le escribe directamente a ella y usa emojis que podrían dar un espacio a duda de cuáles eran las intenciones de esta persona. Ella... Bueno, ahora voy a dejar que María cuente la segunda parte. Este episodio es presentado por Creando Talento, la empresa líder en estrategia de recursos humanos. En Creando Talento estamos transformando la forma en la que se trabaja. Nuestro propósito es simple: mejores colaboradores, mejores líderes, mejores empresas y un mejor país. Si tu área de recursos humanos hoy se dedica solo a festejar cumpleaños y a contratar gente, no está agregando valor. Necesitas estrategia. Nosotros diseñamos cultura que sí da resultados, compensación que mueve el desempeño, fortalecemos el liderazgo y construimos estructuras que hacen que la empresa crezca con orden. Si quieres que recursos humanos deje de ser un costo y se convierta en una palanca, ve al link en la descripción. Total que ella, después de este suceso, como dijo Ari, se siente muy incómoda y va con un director que es prácticamente la mano derecha del director general y le dice que está muy incómoda, que siente que está siendo acosada por este director y que no sabe cómo actuar. Entonces se empieza a escalar el caso y en un inicio se sale de contexto todo. O sea, en esta disyuntiva de no saber qué hacer, si era demasiado grave el caso o no. Y ella decide, al ver que como que no sucedía nada. Ahora, ¿por qué no sucedía nada? También hay que entender eso. Esta niña llevaba 6 meses en la empresa y este directivo llevaba 14 años. ¿Ok? Entonces, sin nunca haber tenido un caso similar. jamás. Entonces también el director general entra en una disyuntiva diciendo, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Es acoso? ¿No es acoso? Está exagerando ella. Y me acuerdo mucho, o sea, porque ya nos tocó hace varios años, María, pero que él me decía, Mariana, ¿tú qué crees? Y yo decía, qué difícil. Porque por un lado, nunca había pasado con este directivo. Ella sí tenía un corte psicológico, pero por otro lado, pues estos comentarios, pues claro que eran verdad. Claro. Porque además, en ese proceso decidimos meter a una investigación casera a ver qué pruebas sí teníamos y qué pruebas no teníamos. Y dentro de las pruebas vimos las cámaras, sí vimos cómo él le hacía en la espalda, ¿no? Como de consuelo. Sí teníamos foto de los emojis que él le había mandado y sí teníamos pues testigos que habían estado en esa conversación donde él le pedía fotos, ¿ok? No nos vamos a ir a más de la investigación porque es una segunda parte, pero ¿qué es lo que sucede ahí? O sea, en hechos. Ella levanta una como demanda donde dice que ella sí fue acosada y que la empresa no tomó acciones claras y exige pues, que se le reconozca como víctima de acoso. ¿Ok? Durísimo. O sea, porque pensemos que esto... Y vamos durísimo hacia los dos lados. Durísimo la sensación que tenía ella y la verdad que tenía ella. Durísimo para la empresa estar metido en ese tema de traer una demanda de ese nivel y una vez más de no saber qué hacer y con esta disyuntiva de qué sí es cierto, qué no es cierto, el típico pensamiento de ¿es esto sembrado? ¿No? Que creo que fue algo que también acabó pasando en el caso. Y aquí, si nos metemos ahora sí a la parte de diagnóstico, María, lo primero que nos encontramos es algo que nos topamos todos los días en el 90% de las pymes con las que trabajamos. A ver, casos de bromas entre los colaboradores. El tema de los eventos sociales
que suceden alrededor de la empresa, en donde a veces hay alcohol, donde hay convivencia que no está forzada por parte de la empresa, pero que al mismo tiempo pasa. Mucha burla, que sí, los apodos, o sea, y son elementos que suceden en el día a día de cualquier empresa con la interacción humana. Y yo me atrevería a decir mucho con un tema de la cultura mexicana, ¿no? O sea, hay que también analizar qué estamos viendo. Estamos viendo que la cultura mexicana es la broma, el albur, el chiste subido de tono, el te empujo, el somos compadres, el qué guapa estás, qué no guapa estás, ¿no? Entonces todo se empieza como a normalizar y ahí es cuando se empiezan a mezclar como los rubros de una cosa es la broma, pero una cosa es un acoso, pero esto ya es mobbing, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos es que hay un escenario laboral informal, que es el que reina en el 90% de las pymes mexicanas. 2, no hay un camino claro a recorrer. Esta chava que entra y dice, me pasa esto, me siento incómoda, ¿qué hago? ¿Por dónde ¿a me quién muevo? le dices? Exacto. ¿No? Entonces dices, bueno, voy y le digo al de recursos humanos, pero si veo que esto no funciona, no escala, o sea, no hay un camino claro. 3, no hay tampoco, María, en este entorno, no está marcado las típicas como políticas de comportamiento, entonces Sí, pues, todo se vale. o sea, y creo que esto se da de forma natural en los entornos laborales, como que nadie te enseña a ser un empleado digno y hecho y a qué líneas no tienes que cruzar y qué no tienes que decir. Y como empresa, pocas veces las tienes completamente definidas. Lo otro tema que yo veo es que también como directores generales, creo que, o sea, yo me acuerdo en este caso de este director general, no tenía ni idea qué hacer. Es que no se lo ni imaginaba que eso iba a poder pasar en su empresa, porque es algo que a lo mejor hoy en día la gente sí está empezando a levantar la voz y decir, esto sí, esto no. Pero el director general ya lo agarraste en curva. Y también creo que cada vez hay más casos denunciados. Hace poco hice una cajita de preguntas y respuestas en mi Instagram y me decían, María, ¿y si una mujer me está acosando a mí como hombre? Cuenta, y yo, pero por supuesto, o sea, esto puede suceder entre dos personas de diferente sexo, hombre, mujer, mujer, hombre, o dos personas del mismo sexo, que también hemos visto este tipo de situaciones en las empresas. Y también conocer que hay elementos que agravan la situación, ¿no? Claro. Cuando hay una línea de autoridad, cuando hay más años, o sea, hay muchos elementos que creo que también es otro diagnóstico, que es es que si ni el director sabía, pero si tampoco los directivos, o sea, nadie sabía nada y eso es lo que nos pasa en el 98%. Pero tampoco quisiera que cayéramos en un tema de porque no estaba dicho, entonces excuso al director de su forma de actuación. No, porque claro, esa fue la problemática, que es quién tiene la verdad y no deberíamos de llegar a ese punto. Exacto, o sea, yo creo que, o sea, desde ahí está mal el juicio. Tengo esta situación, ¿cómo la abordo de la manera correcta? ¿Cómo le hago sentir a la persona que está metida en este caso, que era esta chava, que la estoy acompañando y que la estoy protegiendo, Ari? Que creo que ese elemento faltó un poquito en donde ella se sintió abrumada de tener que comprobar en dónde estaba parada. Totalmente vulnerable, era su primer trabajo, tenía 23 años, o sea, todos los temas a su desfavor. Entonces, bueno, viendo todo este panorama, vamos a buscar ahora sí, pues, ¿cuál sería, ahora sí que la medicina? ¿No? ¿Ok? Me gusta. Entonces, ya contamos el caso, hicimos nuestro diagnóstico, ahora vámonos con la solución, la medicina, para que esto no pase o si ya pasó, tengas el camino a resolverlo. Entonces, yo empezaría por determinar dos tipos de protocolos. Uno es cómo prevengo
Y la otra parte es, ya que tengo el caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? Entonces, en términos de prevención, por ejemplo, el tono con el que se hablan entre compañeros, saber que si estás en un entorno profesional no deberías de estar usando apodos como, oye, guapa, corazón, oye, no sé, chiquito, por favor, mándame este reporte, ¿no? ¿Qué otro se te ocurre? No, bebé, que está de moda. Ajá, bebé, no, o sea, le voy a decir por su nombre, si le quiero decir, voy a inventarles, Anita, es porque yo antes tuve una conversación con ella a lo mejor, o ella me dijo que le gustaba que le dijeran Anita, o ¿te importa que te diga yo Anita? O sea, como que existan estas líneas de respeto muy tangibles, aunque se vean forzadas, porque estamos en un ambiente laboral donde en el 90% de los casos, nosotros no escogimos con quién íbamos a trabajar. Entonces, esta relación tiene que ser súper transparente. ¿Qué otras cosas se te ocurre, además de los apodos, el tono? Mira, yo todo esto, María, lo enmarcaría como se llama, yo le pondría como la educación empresarial. Entonces, lo que tú dijiste es lo primero, o sea, que también la gente sepa qué es acoso, qué es violación, qué es mobbing, o sea, es qué sí y qué no. Eso es lo primero. Dos, como estos consejos, decir, uno, fuera este tema de apodos, fuera el tema de las bromas, todo el tema del contacto físico. O sea, no sé si ustedes sabían, pero es considerado acoso cuando usas las yemas de los dedos. Si un colaborador tuyo, ya da igual el rango, llega y te toca con las yemas de los dedos, es considerado abuso sexual. En cambio, si puedes hacer eso. Pero para eso yo me diría, no hay contacto físico. O sea, a ver, Ari, no hay contacto físico, pero también hay que pensar en la cultura de nuestro país, que el mexicano es súper cálido y claro que quieres que te abracen el día de tu cumpleaños y demás, pero, por ejemplo, creo que hoy ya no estamos en un nivel en donde tengas que ir a saludar de beso a tu jefe a su lugar cuando llegaste a la oficina. O sea, ese tipo de contactos, creo que siguen habiendo directores, Ari, que se enojan porque la persona no fue a despedirse y a saludar de beso. O sea, esos comportamientos yo creo que con un ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya llegué a la oficina, debería ser suficiente. Por eso, a eso es a lo que me refiero. O sea, creo que dentro de esta como educación empresarial, tú tienes que decir como que sí y que Sí, no. que sí, que y no. darlo a conocer. Exacto. Entonces, creo que donde hay reglas claras, ahora sí que hay amistades largas, ¿no? Claro. Entonces, decir, en esta empresa nadie se saluda de beso, en esta empresa nadie se toca, o en esta empresa sí se puede hacer, pero siempre y cuando sean palmadas en la espalda y a lo mejor Sí, de high five y that's it, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que hoy en día es una realidad, que son los famosos emojis, en el tema de los celulares, ¿no? Porque el emoji creo que hoy tiene un valor, o los memes, donde hay que saber usar y saber no usar, porque ahí es tan ambiguo que tú no sabes si el emoji que es el besito, a lo mejor tú lo estás mandando desde un lugar como de, Sí. ay, gracias, y la otra persona lo está recibiendo Como me quiere dar un beso. exacto, me estás insinuando algo. Entonces creo que también es toda esa parte que hoy en día a lo mejor ni siquiera antes estaba hablada porque no existía, cómo determinar. Y decir, o se eliminan los emojis, no hay. Hay palabras donde usas punto, coma. Y sobre todo esta parte de la eliminación de los emojis, la veo más en conversaciones uno a uno. Porque a lo mejor si estás en un grupo en general, no sé, con todo tu equipo en WhatsApp, Slack o lo que sea, y te echas unos emojis medio chistosos, pero no es el uno a uno, que es ahí donde sucede esta percepción de acoso que puede llegar a haber en la empresa. Entonces, yo lo que le daría es como enmarcar este tema como de educación. Quiero de tu empresa. sumar otro punto. Cuando, sobre todo, porque tenemos que entender que hoy tenemos que cuidarnos a todos, a las personas para que no se sientan en esa posición, a nuestros líderes
para que no estén en esa posición sin querer estar ahí. Entonces, las reuniones 1-a-1, súper claro para qué son y en qué entorno son y cuánta duración tienen y tratar de enmarcar lo más posible. Y una vez más, no es volver una empresa súper jerárquica y burocrática. Sí, y demás. acartonada. No queremos eso, pero sí queremos lineamientos muy básicos y eso no nos quita ni lo cálidos, ni lo divertidos, ni nada de eso. Ahora, ¿qué pasa si sucede? O sea, creo que ahí es donde sí o sí toda empresa tiene que tener súper claro su protocolo de acoso sexual. ¿Y en qué consiste un protocolo? Para mí, lo primero es tener un comité donde tienes a gente que es interna, tienes gente externa. Nosotros muchas veces formamos parte de ese comité porque somos externas a la empresa, donde el comité va a determinar cuando hay un caso, si procede o no procede, ¿ok? Y todo un camino a recorrer. Luego, súper claro que la persona, lo que tú decías, María, me encanta, yo sé perfecto que si me llega a pasar, tengo un camino que recorrer y no estoy perdida en una nebulosa. Claro. Y parte importante, o sea, el comité, no sé si tiene que resolver al 100%, pero una vez más, tiene que asegurar que el proceso se cumpla, que las investigaciones sucedan, que creo que Ari y yo como mujeres, ¿no? Está esta parte de, qué duro parte de la investigación, ¿no? De si sí lo hizo o no lo hizo, pero es parte de cualquier proceso, o sea, cualquier delito, por más evidente que sea, lleva una parte de proceso. Y la gente tiene que saber cómo es y cómo me van a acompañar y cómo me van a cuidar y cómo van a resolver y qué va a pasar si resulta que pues sí es o no es. Y ahí creo que también, o sea, el tema de las pruebas, ¿no? O sea, que es parte de la investigación. ¿Qué tipo de pruebas se te van a pedir? ¿Y qué pasa mientras? Porque eso es bien delicado. O sea, está cursando la investigación, pero también el acosador está ahí y la víctima está ahí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de comportamiento durante el periodo de investigación? Justo. Bueno, para el proceso de investigación creo que es bien fuerte, porque a veces caemos en el revictimizar a la víctima, donde tiene que buscar estas pruebas para asegurar que sí le pasó dentro de su empresa y que quisiéramos que se evitara, pero es parte de un protocolo y así como en un juicio, cuando casi que el crimen se hizo a los ojos de una persona, igual se lleva un proceso, lo mismo tiene que suceder en la empresa y todas las partes tienen que conocerlo y sobre todo cuidar la integridad y la seguridad de la persona en lo que se resuelve el caso. O sea, creo que hemos repetido varias veces eso, es darle a cada quien el lugar que amerita en este momento. Y que la gente se sienta segura y acompañada, ¿no? Y escuchada. Totalmente. Que creo que ese es a veces uno de los errores más grandes, ¿no? Como el sentir, nadie me está resolviendo, no pasó nada. O otra, Ari, la confidencialidad del tema. Porque no hay nada más dañino que un caso como este se esparza y se vuelva un rumor dentro de la empresa. Ni para el director, ni para la chava. O sea, ninguno de los dos debería de estar expuesto independientemente de la resolución que tenga el caso. Sí, se tiene que llevar con muchísima confidencialidad. Entonces, bueno, resumiendo, ¿estás de acuerdo que entonces como el primer bloque es este tema de la educación empresarial? Y aquí sí asegurar que una vez que tengas determinador, así que como que tu filosofía que va a ir detrás, estarlo cascadeando año con año. Porque el ser humano, al final, somos, como que se nos olvida. Y entonces volvemos a la broma y volvemos a lo que sabes que tienes que volver a educar, volver a centrar, volver a decir que sí, que no,
qué protocolos se cambian, cuáles se ajustan, etcétera, ¿no? Entonces, sí tener como que el dedo en el renglón mucho, decir, anualmente sí o sí se toca este tema. Y revisar tus protocolos constantemente. Oye, antes no permitías que hubieran relaciones amorosas en la oficina. A lo mejor mañana sí. ¿Pero de qué forma? ¿Y cómo vas a dar aviso de esta relación? ¿Y qué pasa si estas dos personas están en una posición que igual y a la empresa no le conviene? ¿Cuál va a ser el proceso? Y es estar revisitando estas políticas todos los años. Exacto. Y aquí creo que también el tema de actualizarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema que mencionamos hace rato, los emojis. Es que a lo mejor hoy los emojis no, pero son los memes, ¿no? Los Sí, stickers o esos los que se stickers. mandan. Ajá. Y a lo mejor el día de mañana salen unos robotcitos virtuales que no sé qué. O Ari, hoy también lo que está pasando con la inteligencia artificial, que puedes crear unas fotos con la cara de la persona en cualquier situación que se te ocurra. Claro. O sea, eso se tiene que actualizar dentro de tu política de qué va a pasar el día que alguien haga eso y cómo vuelvo visible ese problema en mi empresa. Súper. Entonces, bueno, y aquí yo quisiera nada más remarcar algo, María, que es como la coherencia. Porque en este caso no venía explícito, pero lo puedo alimentar con otros casos de tienes a este cuate que es buenísimo porque es tu vendedor o es un director muy, muy bueno que lleva muchos años y sabes que no es que ya llegó al caso extremo del acoso, pero está siempre bailando en esta como cuerda floja. Y creo que ese es un mal que a muchos les pasa y al final no hace nada. Claro. Y ahí se queda porque tampoco es un caso de acoso, pero sí es un caso de educación. Sí, o que incomoda. O que incomoda. Claro. Y a la larga te va a traer unos problemones. Entonces aquí yo sí creo que si una vez se determinó, en el caso de la cuerda floja, o sea, hablar muy seriamente y ponérsele un plan de acción a esta persona o tomar cartas en el asunto y correr y ver que aquí sí hay consecuencias si no se cumple lo que se ha prometido. Porque entonces volvemos a lo mismo. Mucho protocolo, mucho comité, Sí, mucha mucha cultura, educación, valores preciosos pegados en la pared. pero hay dos mensajes. Y al mismo tiempo, tu no actuar a veces es el mensaje más grande que le puedes dar tú a tus colaboradores. Y pues ya como conclusión, yo me atrevería a decir, ¿cómo haces este ambiente cálido, humano, cercano Y seguro. y profesional? Total. Y acá solo, o sea, antes de terminar, vuelvo a enmarcar la importancia de la prevención. O sea, muchos de estos casos se solucionan cuando hay la información correcta de cómo se debe y no se debe actuar. Si tú estás reforzando todos los años el tipo de contacto físico que se puede tener, la cercanía, estos lineamientos, vas a ser un lugar más seguro para tu empresa. Bueno, pues muchísimas gracias y ya saben, sigan mandándonos casos porque luego uno cree que solo pasa en tu empresa y oh sorpresa, en más de lo que tú te imaginas están pasando estos casos y a la gente necesita saber que hay alguien que le pasa igual y que hay una solución y hay un camino a recorrer. Y de suscribirse, darle follow, corazoncito, compartir y todo lo que nos ayude para hacer que este podcast crezca y podamos seguir creciendo este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.